En el 2021 hemos conocido y fortalecido nuestra relación con Dios, que es fiel. A través de sus nombres descubrimos su poderosa manifestación en la historia, nuestras vidas y familia. Para el 2022, nuestra responsabilidad es avanzar, ensancharnos, madurar y dar fruto, glorificar a Dios en todo. Crezcamos en la salvación. En el Ministerio Cielos Abiertos, el 2022 es el año del crecimiento. Sample made by Middlesex. A la palabra del día de hoy, la he titulado, ¿ya saben cómo se llama? ¿La pusieron ahí? Ah, no. ¿Cómo se llama? Malas compañías. Y si el pastor Santiago me dejó un chicharrón hace 8 días, yo hoy voy a refutar algo que él dijo. Y claro, yo estoy de acuerdo con que nosotros deberíamos ayudar a esa vida que necesita de Dios. Y deberíamos presentarle a Dios a esos amigos inconversos que no quieren saber nada de Él, los malos del paseo, las mal llamadas ovejas negras, porque quiero que lo sepa, las ovejas negras siempre han sido las más valiosas. La lana de la oveja negra es más valiosa que la lana de la oveja blanca, más valiosa. Así que estoy de acuerdo con esa parte. Sin embargo, sé que para que eso se dé, nosotros tenemos que estar muy maduros. Y tenemos que estar muy aferrados a Dios y tenemos que estar muy fuertes en Dios para poder tener amigos así. Porque cuando no estamos aferrados de Dios, cuando no estamos fuertes con Dios, esos amigos, en lugar de nosotros traerlos, ¿qué puede pasar? Nos pueden llevar a nosotros. Un día, hace algunos años, cuando todavía no era pastor, pero era creyente, en una empresa tuve un amigo, un compañero, y entonces yo estaba ahí en el amor del Señor, o creía, y
Él era católico y yo evangélico, como pasa en muchas empresas, ¿no? Que tenemos compañeros católicos. Y yo de joven siempre me gustó jugar billar. Sí, me gustó jugar billar. Entonces, estando hablando con él, él también le gustaba jugar billar. Pero yo no le iba a decir a él, vamos a jugar billar, porque yo tenía que ganármelo para el Señor, ¿cierto? Y le dije con estas palabras, me gustaría que usted conociera al Señor y se volviera creyente. Y él me dijo, si quiere apostemos a que yo primero lo devuelva a usted al catolicismo antes de que usted me vuelva creyente. Como a los 2 meses estábamos por allá en un billar jugando y tomándonos una cerveza. Y yo dije, ¿quién ganó? Él. Y él se me burlaba ese día en la cara. Y me decía, ¿no era que usted me iba a volver creyente? Salud, Leonardo. Y eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Así que por eso decidí no estar 100% de acuerdo con el hecho de poder tener esas amistades tan cercanas cuando nosotros estamos débiles aún. Hay amistades que definitivamente no nos convienen, porque nos pueden hacer tropezar, porque nos pueden hacer desviar del camino en el que estamos. Y el que se mira estar fuerte o firme, la palabra lo dice, no debemos tentar al enemigo diciendo, no, es que yo estoy evangelizándome a estos amigos aquí en esta taberna. Porque a veces hacemos eso, ¿no? En la taberna, en los lugares, estoy evangelizándolos y no. Por eso he titulado a esta palabra, malas compañías. La imagen por sí sola, ¿qué pueden ustedes observar de la imagen? ¿Ah? Hay un fruto bueno y las demás están dañadas. Si esa manzanita o si ese fruto se mantiene ahí, ¿qué va a pasar rápidamente con esa manzanita? Se daña. Es más, todos conocemos, porque cuando había la forma y cuando no estaba tan cara la vida, que podíamos comprar un bulto de papa para el mercado de la casa. ¿Alguien se acuerda de esos tiempos? Que se podía comprar un bulto de papa para el mes. Si había una papa dañada en ese bulto, ¿qué pasaba? Empezaban a dañarse las que estaban más cercanas y empezaba a crecer. Así que cuando uno entraba a la cocina y hallaba un olor, yo soy bueno para detectar olores, y encontraba un olor, aquí hay una papa picha, entonces uno tenía que desocupar el bulto hasta encontrar esa papa para quitarla, o si no, se dañaban algunos almuerzos. Y eso pasa con las amistades. Eso pasa con las amistades. Oro para que nuestros hijos tengan buenas amistades, para que nuestros hijos tengan buenas amistades. La primera carta a los Corintios dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que si somos muy lindos y muy santicos, como buen costumbre para nuestra vida, si tenemos malas compañías, un día empezamos a dejar de orar, un día empezamos a dejar de leer, un día empezamos a dejar de asistir a la iglesia, y lo que para nosotros era algo bueno, como una buena costumbre, terminó en el olvido, y terminamos entonces cambiando la hora del culto por el partido de fútbol los domingos, por la farra el sábado en la noche. Entonces estamos trasnochados, ya no podemos ir a la iglesia el domingo, y terminamos de esa manera, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Primer libro de Samuel, que es donde voy a tocar el texto de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Con sinceridad, ¿cuántos aquí tenemos una amistad que usted dice, esta amistad no es buena, pero yo la tengo? ¿Más bien? Gracias por su honestidad. ¿Quién más? Sí. Voy a orar para que todos los que tenemos esas amistades, ¿sí? Yo también las tengo. Yo también las tengo. Y bueno, ahora sí estoy dispuesto a apostar si me devuelven o... Pero voy a orar para que nosotros seamos los agentes de cambios para ellos. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 27, voy a leer Nueva Versión Internacional. El título de ese texto es David entre los filisteos. David entre los filisteos. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Acostumbraba salir en campaña con sus hombres para saquear a los guerreros girzitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia el sur y hasta el país de Egipto. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquís, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos, y hasta de la ropa que vestían. Si Aquís le preguntaba, ¿qué región saqueaste hoy?, David le respondía, la del sur de Judá, o bien la del sur de Jeramel, o la del sur donde viven los kenitas. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gad, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Aquís, por su parte, confiaba en David y se decía, David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente. Sin duda me servirá para siempre. La historia de David, el hombre conforme al corazón del Señor, el hombre que muchos hombres quisieran ser como David, pero David fue un hombre tremendo también. David también tuvo sus tiempos y sus momentos. David no fue perfecto, también cometió sus errores. También le falló a Dios, como estoy seguro, aquí todos les hemos fallado a Dios. Acá no hay ninguno que después de haber conocido al Señor no hubiera vuelto a pecar, así sea en lo más sencillo y en lo más pequeño. Porque a veces volvemos a fallar y volvemos a pecar. Las amistades de David en esta época fueron malas compañías para David. Algunos dichos que encontré acerca de malas amistades o de malas compañías. Dice, no frecuentes las malas compañías, no sea que se aumente su número. ¿Qué entienden por eso? Que si usted se junta a 10 personas que son malas, ¿cómo puede determinar la cantidad de las 10 malas personas? ¿En cuántas? En 11, ¿cierto? Uno que siempre nos lo habrán dicho nuestros abuelitos a todos: dime con quién andas y te diré
quién eres. ¿Será verdad eso o no? La historia lo ha dicho. Las malas compañías son como un mercado de pescados. Puedes terminar acostumbrándote al mal olor. Y cuando uno empieza, no sé si a usted alguna vez le ha pasado que ha entrado a un lugar que huele feo, pero a los 5 minutos usted ya no siente el olor, porque usted ya se acostumbró a ese olor. ¿Quién siente el olor? El que va llegando. ¿Sí? Y las malas compañías son como el mal olor. Voy a dejarles como enseñanza del por qué no debemos tener malas compañías hoy 3 cosas. El versículo 5 dice: David le dijo a Aquís: si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. La primer consecuencia de tener una mala compañía en nuestra vida es que cambiamos a nuestro Señor. Dejamos de servirle a Dios por empezar a servirle a otros dioses. Aquís, un rey pagano, un rey filisteo, un rey que ha sido enemigo de David a muerte desde que David pastoreaba ovejas, desde que David fue y acabó con Goliat. Toda su vida David había odiado, y de hecho David es conocido como el hombre conforme al corazón del Señor, porque los enemigos de Dios se habían convertido en enemigos de David. Pero ahora David, ¿qué le está diciendo aquí? Permíteme ser tu siervo, oh su majestad. ¿Cuándo nos imaginamos a un David yéndose a postrar ante el pueblo enemigo? Pero es que eso es lo que pasa cuando yo empiezo a juntarme con malas compañías. Un día en la iglesia, cuando estaba sin esas malas compañías, podía levantar mis manos, podía orar o podía estar bien con el Señor, pero de repente terminé levantando las manos por allá en una discoteca. De repente terminé adorando otras cosas para las ánimas. Salud. Se cambia el sentido de nuestra vida y terminamos siendo esclavos de lo que antes odiábamos, de lo que antes no queríamos en nuestra vida. Terminamos ahora siendo sus esclavos. ¿Usted quiere volver a la esclavitud? Si el Señor nos ha librado de la esclavitud, ¿por qué queremos volver a eso? ¿Porque es la moda? ¿Porque es lo que está de auge? ¿Porque es lo que todo el mundo está en masa y en movimiento? Entonces queremos volver a hacernos esclavos. ¿De qué estamos esclavos hoy en día? ¿De qué? ¿De los celulares? Mire, yo ya no puedo sin eso, tengo que tenerlo aquí en el altar. Nos hemos vuelto esclavos de los celulares. Y para amenizar un poquito, no voy a hablar mal de la tecnología, porque esto ha sido una herramienta buena. Esto ha sido algo positivo. De verdad que la vida nos ha cambiado, nos ha acercado más. Ahora es más ágil muchas cosas. Podemos desarrollar trabajos a través de estos aparatos. No estoy hablando mal. El problema es cuando ahora esto se convirtió en mi Dios. Se convirtió en mi Dios. Malas compañías. Lo segundo que veo, versículo 10. El versículo 10 dice: si Aquís le preguntaba, ¿qué región saqueaste hoy? David le respondía: la del sur de Judá. Voy a pararlo ahí. ¿Era verdad eso que David le estaba diciendo? No.
Porque David dice que había acostumbraba a salir en campaña con sus hombres para saquear a los gesureos, girsitas y amalecitas, que hacen parte de los filisteos. O sea que, ¿qué estaba haciendo David? Mintiéndole a Aquis. Porque iba y acababa con un pueblo, pero venía ante Aquis, que ahora era su esclavo, y le decía mentiras. Y le decía: no, yo vengo de allí de hacer esto. Así que David, ¿cómo se volvió? Mentiroso. Y las malas amistades nos vuelven mentirosos. ¿Dónde estaba?, le dice la mamá al hijo. No, yo estaba por allí en la biblioteca. Bueno, cuando había bibliotecas íbamos a la biblioteca y esto, ¿no? Porque ya no. No, estaba en la panadería, pero mentira. ¿Qué estaba haciendo? No, estaba con unos amigos allá hablando, pero mentira. Sí estaba con unos amigos, pero no haciendo cosas buenas. La esposa le pregunta al esposo: ¿dónde estaba? Y uno miente. O el esposo le pregunta a la esposa: ¿dónde estaba? Y ella miente. Porque empezamos a tener malas compañías. Y como vemos que ellos mienten, entonces para nosotros es fácil mentir. El viernes recibí el boletín de mi hijo y yo ya sé qué me van a decir de mi hijo, porque uno de papá sabe en realidad quiénes son sus hijos, ¿no? Uno no. El que está esperando a ver con qué lo va a sorprender el profesor, quiere decir que es un mal papá, porque uno sabe quiénes son sus hijos. Y yo ya sé que cada vez que voy a recibir el boletín, el profesor, que ha sido el mismo director de curso como por 2 o 3 años, además que no me quiere, a Tomás le fue muy bien como siempre, pero su comportamiento no es el mejor. Se junta con este amiguito Arteaga y entonces se vuelve como loco y eso no hace caso y una cosa. Yo ya sé que él me va a decir eso todo, o sea, él no me dice otra cosa. Y yo creo eso. Yo creo eso, que Tomás es un buen hijo. Los que lo han podido distinguir saben que es tranquilito, pero a veces le da por la adolescencia y bueno, yo nunca le he pegado por eso. Pero sí reconozco que hay momenticos en los que nos dejamos influenciar. Y hay momenticos en los que seguramente Arteaga dice una mentira y le dice: yo dije esto, y Tomás viene y termina diciéndome una mentira. O lo que pasó cercanamente hace unos días de amigo secreto. ¿Saben qué le dio a Arteaga? Le tocó darle regalo a nuestro hijo, preciso. ¿Y saben qué le regaló? Una cerveza decorada. Una cerveza decorada. Las que van como en un palito así bonita, de que se cuelga y todo, ¿sí? Y yo le pregunto a Tomás: ¿y dónde? ¿Y qué hizo una cerveza? No la tomamos. ¿Ah? Da risa, pero uno lo pone a pensar. Tremendo, ¿cierto? Pero Tomás es un buen hijo. Y bueno, claro, nosotros hablamos con él. Empezó a mentir David, se volvió mentiroso. Me impacta de la historia que David no solamente miente, sino ahora se volvió un asesino.
Porque empezó a matar a los hombres, pero no solamente a los hombres, le tocaba matar a todos para que nadie fuera a hablar y que se enterara que él estaba mintiendo, porque estaba destruyendo al mismo pueblo al cual ahora él es esclavo. Se volvió ladrón porque dice la historia que se robaba todo y tras del hecho se robaba ¿qué también? La ropa. Yo no sé qué estaba pasando, pero un rey, un futuro rey. Claro, es que David se había ido con los ladrones, con los endeudados, y entonces yo creo que estaban ahí saliendo de deudas, pero se robaban hasta la ropa. Los mataban, los empelotaban y los dejaban tirados. Eso es una violencia tremenda, una guerrilla tremenda. Eso es algo tremendo. Todo porque un día dejó su pueblo y se quiso ir a unir a Aquís. Claro, él lo hizo porque tenía miedo de que Saúl lo matara. Pero no hay nada que me permita a mí correr tras lo que está mal. No hay ninguna justificación en nuestra vida que nos haga ir tras este tipo de cosas. Dejamos de servirle a Dios por volvernos esclavos de lo que antes odiábamos y ahora nos volvemos mentirosos, engañamos a todos. ¿Se llevó a cuántos hombres? 600 hombres. ¿Y estos hombres con quién iban? Con sus esposas y con sus hijos. Así que lo que ocasionó una mala amistad ahora no solamente dañaría a David, sino también la de sus hombres y la de sus familias, porque cuando uno vuelve atrás no solamente se afecta a uno está afectando generaciones. Uno afecta su hogar, afecta a sus hijos. Y claro, muchos de esos hijos, ¿cuánto tiempo duraron allá? 1 año y 4 meses. Algunos de los hijos se hicieron amigos de filisteos. Algunos de los hijos aprendieron costumbres de los filisteos. Y miren, me da tristeza esto, pero lo digo. Hay papás que un día terminan mal con familias de la iglesia, terminan mal con el pastor, con la iglesia y deciden salirse de la iglesia. Y regresan. Y en ese tiempo los hijos se afectan. Y los hijos se apartan. Y después los papás quieren volver a la iglesia y ya los hijos no quieren. Los hijos ya no van a querer. Y entonces, ¿afectamos a nuestros hijos con nuestras decisiones? Sí, los afectamos. Tercero, y acabo. Verso 12. Aquís, por su parte, confiaba en David y se decía, mira lo que el Aquís, un rey filisteo pagano, decía: David se está haciendo odioso a los israelitas, que son su propia gente. Sin duda me servirá para siempre. Lo tercero que pasa en una vida que empieza a tener malas amistades es que empieza a decepcionar a su familia y a los que son suyos. Antes creían en nosotros. Antes decían, este joven, ellos van por buen camino, les está yendo bien, pero de repente empezaron a decepcionarse. Yo no sé qué pasó. ¿En qué momento se perdió este muchacho? ¿En qué momento se perdió esta familia? ¿En qué momento se perdió este esposo o esta esposa? ¿Qué pasó? Si yo veía que iban por buen camino, si yo veía que iban bien enfocados, que estaban allí luchando por salir adelante. Claro, para nadie es fácil salir adelante, pero se estaban esforzando, estaban encaminados y de repente, dice el texto, se volvió odioso. Porque es que a veces el pecado
nos convierte en odiosos, ¿ah? Para su propia gente, su propia familia, los de su pueblo. Se volvió odioso. Decepcionamos a los nuestros. Como papás a veces nos decepciona el comportamiento de nuestros hijos. Como esposas a veces nos decepciona el comportamiento de nuestros esposos o viceversa. Como hijos a veces nos decepciona el comportamiento de nuestros padres. Porque a veces veo hijos o niños más metidos con Dios que los mismos papás. Y ven solamente pelear a sus papás. Y ven solamente decirle groserías a sus papás, que sus papás se dicen. Y decepcionamos y decepcionamos y decepcionamos. Y todo empezó porque un día nos juntamos con alguien que el pecado es normal. No, es que es normal, esto es nuestra vida. Mentir es normal, bailar es normal, fumar es normal, tomar es normal. Todo esto es normal. Para ustedes es que es pecado. Para la sociedad no. ¿Y es verdad eso? Es verdad. Para la sociedad ya es normal ver, Isaac, que en las novelas y que en todo lo que está saliendo ahora salgan dos hombres besándose, dos mujeres besándose. Eso ya se convirtió en algo normal. Nosotros somos los santurrones, que todo es pecado. Ay, todo es pecado. Yo hablo de pecado todo lo que me aleja de Dios. Todo lo que me hace alejar de Dios. Pero ahora todo es normal. De hecho, está volviendo una práctica. Yo no sé cuántos de acá vieron la segunda forma de la segunda novela de Hasta que la plata nos separe. ¿Alguien la vio? ¿No? Yo me acuerdo haber visto la primera y no terminó igual que esta segunda. ¿Sabe cómo terminó esta segunda? Uno de esos protagonistas yéndose a vivir con dos mujeres, porque a las dos las había dejado embarazadas. En esa última boda habían dos homosexuales. Dos homosexuales, los que se acaban de divorciar, el hombre que va a la boda cogido de gancho de sus dos mujeres y sus dos coches, porque las dos llevan a su hijo que nació en el mismo día, en el mismo hospital, a la misma hora. ¿Sabe qué está volviendo de moda? La poligamia. Y si ya empezaron a meterlo ahí, es porque seguramente ya está empezando a pasar. Pero todo se ha vuelto normal. Todo se ha vuelto normal. Decepción. Decepción. Oro para que nuestros hijos varones se casen con una mujer. Para que nuestras hijas, mujercitas, se enamoren de un hombre. Como Dios instituyó a la familia, hombre y mujer. No era Adán e Iván. Era Adán y Eva. Pero todo es normal ahora. Y eso produce decepción en la vida. Cierro. Esos son los 3 puntos, ¿no? Primero, dejamos de servirle a Dios porque nos volvemos esclavos de lo que odiábamos, del mundo. 2, nos volvemos mentirosos, engañamos a todos. Claro, engañamos a todos menos a Dios, ¿no? 3, decepcionamos a los nuestros, hacemos que nos odien. Lo peor de tener un mal amigo, una mala amistad, es lo que dice el versículo 9, capítulo 29, hablando Aquis acerca de David. Y mire cómo que esto yo dije no. Resulta que ellos se fueron a la guerra, para que tengan el contexto. Filisteos contra Israel. En la guerra normal estaba Israel contra los filisteos.
En la guerra normal, David estaba contra los filisteos y de hecho David ya había peleado contra ellos y un día llegó David a Israel y todos empezaron a cantarle: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Había matado 10,000 filisteos. Ahora en esta guerra, en este momento que es después de esa canción, va David con el ejército filisteo y allá al frente están todos los israelitas y David con sus 600 hombres, con sus espadas. Imagínense lo que sintieron los israelitas al ver que ahora su mejor guerrero está en el bando contrario. Esto es como una película, ¿cierto? Su mejor guerrero está allá. Allá está Aquiles, el guerrero. ¿Qué sentiría Israel? Yo creo que sintió más miedo que el día que veían a Goliat burlándose de ellos. Porque el día que Goliat se burlaba de ellos, ese guerrero había salido y lo había matado de un solo pedradón. Y ahora está ese guerrero en el bando contrario. Los demás reyes filisteos le dicen a Aquís: ¿y qué está haciendo David aquí? ¿Por qué David está aquí? Yo no quiero que David esté aquí, dicen los demás reyes. O algunos hubieran dicho: uy, tenemos a David de nuestro lado, esta victoria es segura. Pero los demás reyes, que tenían algo de cancha en la vida, empezaron a decir, le dijeron aquí: yo no quiero a David. No hay sea que mientras que estemos en medio de la batalla, del tumulto, del desorden, David empiece a matar a algunos de los nuestros. A lo que Aquís contesta de esta manera: en lo que a mí respecta. Bueno, Aquís va y dice: bueno, está bien, va y dice a David: David, lo siento, no puedes estar en esta pelea, mejor devuélvete a tu tierra, la que yo te di, y tú te estás allá. Pero le dice esto: en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Esas son las palabras de Aquís para David. Eres tan perfecto como un ángel de Dios. ¿Y sabe quién nos está diciendo eso todo el tiempo a nuestros oídos? Satanás. Satanás nos está diciendo a los oídos cuando nos alejamos de la iglesia, cuando estamos en la recocha con los amigos que no nos convienen, cuando estamos en el pecado. Satanás nos está diciendo: no, pero tú sigues siendo perfecto. Mire, yo no veo que no le estás haciendo daño a nadie. Tú eres bueno, tú eres perfecto. Y las palabras con las que embellece Aquís a David: eres tan perfecto como un hijo de Dios. Usó lo que David necesitaba escuchar. Yo estoy acá, pero sigo siendo hijo de Dios. Yo estoy aquí tomándome este traguito, pero sigo siendo hijo de Dios, y eso no me lo va a quitar nadie. Ese es el problema de creer que la salvación no la perdemos. Ese es el problema de creer que aún en pecado seguimos siendo perfectos como ángeles, como hijos de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Se fue contento. Ay, sí, soy un hijo de Dios, un ángel caído del cielo. Cierre sus ojos. Todo esto comenzó el día que David dijo para sí: porque el texto empieza así: con todo David pensaba. Y a veces nuestros pensamientos nos llevan a lugares donde no debemos ir. Y hoy les digo: cuando empiezas a hablar más contigo mismo que con Dios, empiezas a fallar más, porque a tu lado ya no está Dios. Vuelvo y se lo leo. Cuando empiezas a hablar más contigo mismo que con Dios, empiezas a fallar más, porque a tu lado ya no está Dios.
Hace unos domingos atrás hablé sobre los diálogos internos. Y yo creo que esas palabras internas, esas conversaciones que tenemos internas, nos han ocasionado muchos daños. Cuando usted empieza a confiar más en lo que usted sabe que en lo que Dios hace, aprenderás en dolor que Dios más sabe. Porque David dijo: yo prefiero irme antes de que este me mate. Pero no sabía que si se hubiera quedado en Israel, el Señor lo iba a seguir protegiendo como hasta este momento. Pero es que empezamos a confiar más en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en todo lo que nos creemos autosuficientes. No necesito de nadie, yo no necesito de Dios. Y cuando empezamos a pensar así, entonces Dios nos enseña a través del dolor que Dios sabe más que lo que nosotros sabemos. Señor, ayúdanos. Si tú vas a poner personas que posiblemente no sean buenas compañías para nosotros, ayúdanos para que podamos bendecir sus vidas y que ellas puedan tener un encuentro contigo. Pero Señor, si no vamos a poder con esas amistades, aléjalas, quítalas del medio de nosotros, para que no se conviertan en una tentación, para que no se conviertan en un tropiezo, para que no se conviertan en ese talón de Aquiles, para que no se conviertan en esa zancadilla que nos van a hacer volver a ensuciarnos, que nos van a hacer tropezar y caernos y quizás herirnos. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre. No queremos volver atrás, no queremos, Señor, volver a la esclavitud, no queremos, Señor, volver a la mentira, algo que se había vuelto rutinario, porque mentíamos y mentíamos, pero un día te conocimos y ahora, Señor, estamos volviendo a mentir. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesucristo, ayúdanos para no seguir decepcionando a los que nos aman. Pero también, Señor, ayúdanos a cerrar nuestros oídos. Ponga sus manos sobre sus oídos. Señor, guárdame de las palabras que vienen con adornos para dañar mi vida. En lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Cerramos nuestros oídos a esas palabras del enemigo que nos dice: no importa lo que estás haciendo, está bien. Sigue así, que tú no le debes nada a nadie. A eso hágale lo mismo. No cerramos nuestros oídos a eso. Las palabras que debemos escuchar son: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú fuiste hecho en gran manera, bueno en gran manera. Dios, ayúdanos para vencer en medio de este mundo en el que andamos. No te pido pues que nos quites de él, sino que nos guardes. Ayúdanos, Señor, para llevar tu evangelio a esas vidas y transformar corazones, pero que nosotros no volvamos atrás nunca. Queremos escucharte más a ti y queremos creer más en lo que tú puedes hacer que en lo que nosotros podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, si alguien ha tomado una decisión de cortar con cierta amistad, es Dios el que ha puesto en su corazón eso. Amén.